Sección 1. Introducción. La nueva era de la guerra. El campo de batalla siempre ha sido un lugar donde se prueban nuevas tecnologías, un laboratorio de innovación constante. Desde las primeras armas de piedra hasta las armas nucleares, la guerra siempre ha llevado a la creación de nuevas tecnologías. Cada conflicto ha impulsado avances que luego se han integrado en la vida cotidiana. Hoy, vemos una nueva era de avances militares, una era definida por tecnologías que parecen sacadas de películas de ciencia ficción. Estas innovaciones están transformando la manera en que concebimos la guerra. Estas tecnologías, que antes solo existían en la imaginación, están cambiando rápidamente la forma en que se lucha en las guerras, creando nuevas oportunidades y desafíos para los ejércitos de todo el mundo. La velocidad de estos cambios es asombrosa. En esta nueva era, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa a medida que tecnologías increíbles, antes inimaginables, se vuelven reales. La ciencia ficción se convierte en ciencia real. A medida que estas tecnologías se desarrollan, prometen cambiar la guerra moderna tal como la conocemos. Los ejércitos deben adaptarse rápidamente a estos cambios para mantener su ventaja estratégica. Desde armas que pueden atacar a la velocidad de la luz hasta robots que pueden desactivar bombas con una precisión increíble, estas tecnologías están cambiando las reglas del juego, creando un nuevo panorama para el futuro de la guerra. La precisión y la velocidad son ahora factores decisivos. En este ensayo, exploraremos 5 de estas tecnologías futuristas que ya están teniendo un impacto significativo en el ámbito militar: el camuflaje activo, las armas electromagnéticas y mucho más. Los robots autónomos para la desactivación de explosivos, que están revolucionando la seguridad en el campo de batalla, los sistemas de defensa láser portátiles, capaces de interceptar amenazas en tiempo real, y las comunicaciones cuánticas seguras, que garantizan la privacidad y la seguridad de la información militar. Al comprender estas tecnologías emergentes, podemos comenzar a entender las nuevas realidades de la guerra moderna y prepararnos para los desafíos y oportunidades que se avecinan. La preparación y la adaptación serán clave en esta nueva era. Sección 2. Bajo la capa de invisibilidad, camuflaje activo. El sueño de ser invisible ha fascinado a la humanidad durante siglos, desde tiempos inmemoriales. Desde las capas mágicas de las historias antiguas hasta los dispositivos de camuflaje de las películas de ciencia ficción, la capacidad de desaparecer a plena vista siempre nos ha atraído. La idea de poder moverse sin ser visto ha capturado la imaginación de escritores, científicos y soñadores por igual. Ahora, gracias a los avances en la ciencia de los materiales y la óptica, este sueño se está convirtiendo en realidad en el campo de batalla moderno con el desarrollo del camuflaje activo. Esta tecnología promete revolucionar la manera en que los soldados y equipos militares se ocultan y operan en diversas condiciones. El camuflaje activo, a diferencia del camuflaje tradicional que simplemente busca confundirse con el entorno, funciona mediante el uso de materiales especiales que pueden cambiar de color y patrón para coincidir con el entorno que los rodea en tiempo real. Esto permite una adaptación instantánea a diferentes escenarios, aumentando significativamente la efectividad en el campo. Imagínese un tanque que puede desaparecer en un bosque espeso, o un avión de combate que se vuelve invisible contra el cielo azul claro. Estas capacidades no solo mejoran la supervivencia, sino que también ofrecen una ventaja táctica sin precedentes. Esta tecnología, que alguna vez fue considerada cosa de ciencia ficción, está cambiando rápidamente la forma en que los ejércitos se ocultan y se protegen en el campo de batalla. La capacidad de volverse prácticamente invisible ofrece nuevas estrategias y tácticas que antes eran inimaginables. La tecnología detrás del camuflaje activo se basa en el uso de metamateriales, materiales artificiales diseñados para tener propiedades que no se encuentran en la naturaleza. Estos materiales son el resultado de años de investigación y desarrollo en el campo de la física y la ingeniería. Estos metamateriales pueden manipular las ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, de maneras que antes se creían imposibles. Al controlar cómo la luz interactúa con estos materiales, es posible crear efectos de invisibilidad sorprendentes. Al ajustar cuidadosamente la estructura y la composición de estos metamateriales, los científicos pueden crear superficies que pueden reflejar, refractar
o absorber la luz de formas muy específicas. Esto abre un mundo de posibilidades no solo para aplicaciones militares, sino también para usos civiles y comerciales en el futuro. Sección 3. Más allá de las balas, armas electromagnéticas. Las armas de fuego, que dependen de la pólvora y los proyectiles, han dominado el campo de batalla durante siglos. Sin embargo, en el horizonte tecnológico aparece una nueva generación de armas que prometen revolucionar la guerra moderna. Las armas electromagnéticas. Estas armas, que utilizan la fuerza del electromagnetismo para lanzar proyectiles a velocidades increíbles, tienen el potencial de cambiar las reglas del juego en el campo de batalla moderno. Las armas electromagnéticas, como los cañones de riel y las armas de energía dirigida, representan un cambio radical con respecto a las armas de fuego tradicionales. En lugar de depender de la combustión química para impulsar los proyectiles, estas armas utilizan la fuerza del electromagnetismo para acelerar los proyectiles a velocidades hipersónicas, varias veces la velocidad del sonido. Estas velocidades increíbles permiten que las armas electromagnéticas alcancen objetivos a distancias mucho mayores y con una precisión sin precedentes. Los cañones de riel, un tipo de arma electromagnética, utilizan una serie de electroimanes para crear un campo magnético que acelera un proyectil conductor a lo largo de dos rieles metálicos. La fuerza magnética generada es tan potente que puede lanzar el proyectil a velocidades de hasta Mach 7, lo que equivale a 7 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad y potencia sin precedentes hacen que los cañones de riel sean ideales para destruir objetivos fuertemente fortificados, interceptar misiles balísticos e incluso atacar objetivos en el espacio. Sección 4. Guerreros mecánicos. Robots autónomos para desactivación de explosivos. La amenaza de los artefactos explosivos improvisados y las minas terrestres está siempre presente en los campos de batalla modernos, representando un peligro constante para las tropas y los civiles. Para combatir esta amenaza, los ejércitos de todo el mundo están utilizando cada vez más robots autónomos para desactivar explosivos. Estos robots, controlados a distancia por operadores humanos, pueden acceder a áreas demasiado peligrosas para las personas, evaluar la amenaza y desactivar los explosivos con una precisión milimétrica. Estos robots, a menudo equipados con cámaras de alta resolución, sensores avanzados y brazos robóticos, pueden ser desplegados rápidamente para investigar objetos sospechosos y determinar si representan una amenaza real. Una vez que se identifica un explosivo, el robot puede usar su brazo robótico para desactivarlo de forma segura, ya sea cortando cables, retirando detonadores o utilizando cargas explosivas controladas para neutralizar la amenaza. La ventaja de utilizar robots para desactivar explosivos es evidente: se protegen vidas humanas. Los robots pueden operar en entornos contaminados por agentes químicos o radiológicos y pueden soportar explosiones que serían fatales para un humano. Además, los robots no se cansan ni se distraen, lo que les permite trabajar durante largos periodos con un alto nivel de precisión. Sección 5. Escudos de luz. Sistemas de defensa láser portátil. La imagen de un rayo láser interceptando un misil en pleno vuelo, antes solo vista en películas de ciencia ficción, se está convirtiendo rápidamente en una realidad en el campo de batalla moderno gracias al desarrollo de sistemas de defensa láser portátiles. Estos sistemas, que utilizan rayos láser de alta energía para destruir proyectiles enemigos en pleno vuelo, prometen revolucionar la defensa aérea y antimisiles, ofreciendo una protección sin precedentes contra una amplia gama de amenazas. Desde misiles balísticos hasta drones pequeños, los sistemas de defensa láser funcionan enfocando un rayo láser de alta energía en un objetivo, como un misil, un proyectil de artillería o un dron. La energía del láser calienta rápidamente la superficie del objetivo, causando que se derrita, se evapore o incluso explote. Este proceso es extremadamente eficiente. La velocidad de la luz permite que estos sistemas respondan a las amenazas con una velocidad increíble, interceptando objetivos que se mueven a velocidades hipersónicas. Esto es crucial en un entorno de combate moderno. Los sistemas de defensa láser portátiles ofrecen una serie de ventajas sobre los sistemas de defensa aérea tradicionales. En primer lugar, la munición de los sistemas láser es, básicamente, luz, lo que los hace mucho más económicos a largo plazo que los misiles interceptores tradicionales.
En segundo lugar, los sistemas láser son extremadamente precisos y pueden atacar objetivos con daños colaterales mínimos. Por último, la naturaleza de la luz permite que los sistemas láser ataquen múltiples objetivos al mismo tiempo, lo que los convierte en una herramienta ideal para contrarrestar ataques de saturación. En resumen, los sistemas de defensa láser portátiles no solo representan un avance tecnológico significativo, sino que también ofrecen una solución práctica y eficiente para la defensa en el campo de batalla moderno. Con su capacidad para interceptar amenazas a la velocidad de la luz y su precisión quirúrgica, estos sistemas están destinados a convertirse en una parte integral de las estrategias de defensa del futuro.